Hola, en este video vamos a hablar sobre qué es abstracción, su uso en la programación y vamos a centrarnos en qué son los tipos de datos abstractos. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es abstracción, su relación con la resolución de problemas, veremos cómo se aplica la abstracción en los lenguajes de programación, qué son abstracciones de control y qué son abstracciones de datos. Finalmente veremos qué son los tipos de datos abstractos, cuál es su estructura, ventajas y especificación en el lenguaje C++. Lo que vamos a ver en este video lo pueden encontrar en el capítulo 1 del libro Estructura de datos en C++ de Joyanes, Aguilar y Martínez del 2007. Primero tenemos una definición de lo que es abstracción, atribuida a William Wolf. Los humanos hemos desarrollado una técnica excepcionalmente potente para tratar la complejidad, abstraernos de ella. Incapaces de dominar en su totalidad los objetos complejos, se ignoran los detalles no esenciales, tratando en su lugar con el modelo ideal del objeto y centrándonos en el estudio de sus aspectos esenciales. ¿Qué nos dice esto? Que los humanos tenemos la capacidad de abstraer el pensamiento y que esto consiste en omitir detalles para comprender sistemas complejos. Entonces, en general, la abstracción es el proceso de excluir información no relevante para la resolución de un problema. Esta habilidad es esencial en el funcionamiento de la mente humana. Nos es crucial para comprender toda la complejidad que existe en el mundo. Este proceso mental natural que es la abstracción nos permite construir modelos mentales que son una vista simplificada de cómo funcionan las cosas. Esta misma tarea se realiza en el diseño de software. Usamos las computadoras para solucionar problemas, pero antes de eso elaboramos un modelo simplificado de la realidad que la computadora puede manipular. Este modelo siempre es más sencillo que la realidad. La abstracción se puede aplicar en diferentes niveles, que van desde lo más general hasta lo más específico. Esto nos permite ver un problema desde un plano de abstracción general, o nos permite adentrarnos en el problema y ver sus partes desde una perspectiva más específica. Esto hace que nazca una jerarquía de abstracciones. Cuando al analizar un problema nos referimos a lo más general, estamos hablando de que nos encontramos en un nivel alto de abstracción. Cuando nos referimos a los asuntos más específicos de un problema, decimos que nos encontramos en un nivel bajo de abstracción. Por ejemplo, si analizamos el funcionamiento de un sistema integrado como una tarjeta gráfica y nos referimos a las tareas generales que realiza, como por ejemplo procesar gráficos de un computador y enviar señales a un dispositivo de salida, estamos hablando de sus características más generales. Estamos en un nivel de abstracción alto. Pero si nos adentramos un poco en su funcionamiento, podemos descomponer el sistema en módulos. Estos módulos conforman al sistema en general, pero tienen objetivos un poco más específicos, como por ejemplo una unidad aritmético-lógica, que se encarga más específicamente de tomar entradas, realizar operaciones matemáticas y operaciones lógicas y producir un resultado. A su vez, podemos adentrarnos en la forma en que está compuesta la unidad aritmético-lógica, y vamos a encontrar que está diseñada por medio de compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas se encargan de hacer operaciones muy simples como el AND, OR y NOT. Hemos bajado nuevamente a un nivel de abstracción más bajo. Finalmente, las compuertas lógicas, aunque tienen un funcionamiento muy simple, se encuentran implementadas por medio de circuitos que contienen transistores y más elementos que permiten simular mediante corrientes eléctricas el funcionamiento de las diferentes compuertas. Nos encontramos nuevamente en un nivel de abstracción todavía más bajo. Como se puede observar, conforme se desciende en el nivel de abstracción, los aspectos de la solución se hacen evidentes. La cantidad de niveles de abstracción que tengamos que usar en una solución de un problema va a depender de las herramientas disponibles para resolverlo, del software y el hardware que estamos utilizando. Al aplicar diferentes niveles de abstracción, el problema se divide en subproblemas de complejidad razonable que se pueden resolver independientemente. A su vez, estos subproblemas se pueden dividir en problemas con una complejidad todavía menor, hasta llegar a un punto donde cada problema tiene una solución muy sencilla. Bueno, ¿y en qué consiste la resolución de problemas en el ámbito de la programación?
Este es un proceso completo que toma como inicio la descripción de un problema y da como resultado un programa que resuelve dicho problema. Este programa resultado, la solución, está formada por algoritmos y almacenamiento de datos. Estas dos partes siempre van a estar presentes en cualquier solución de software que exista. Los datos que representan las distintas características del problema y los algoritmos o instrucciones que trabajan sobre ellos. Entonces, al aplicar la abstracción en estos dos elementos mencionados, obtenemos por el lado de los algoritmos abstracciones de control y por el lado de los datos obtenemos abstracciones de datos. Ambas nos permiten comprender y utilizar de la mejor manera los componentes de un programa. Las abstracciones de control son características o estructuras de los lenguajes de programación que nos permiten describir el orden en que se ejecutan las sentencias o instrucciones. Dominar su uso nos permite expresar nuestras ideas de la mejor manera. Entre las abstracciones de control se encuentra la bifurcación o if, la repetición o while o for, las unidades de programa o subrutinas, también conocidas como funciones, procedimientos o métodos. Estas últimas nos permiten aplicar abstracción en la resolución de problemas por medio de abstracción procedimental y diseño descendente. También existen las sentencias de manejo de errores, que incluyen las excepciones y la estructura try. Y por último, tenemos las plantillas o templates, que permiten hacer código genérico que funciona con diferentes tipos de datos. La abstracción procedimental se logra por medio de las subrutinas. Esto consiste básicamente en utilizar las subrutinas como unidades algorítmicas que pueden verse como una caja negra, es decir, una unidad que tiene entradas y salidas, pero que no es necesario saber cómo hace su trabajo. Esto separa el propósito de un programa de su implementación. También permite la modularidad, que consiste en la capacidad de dividir o romper la solución en módulos que son fáciles de administrar o reutilizar. Utilizando esta estrategia, es posible especificar cada módulo antes de empezar a programarlo. Si la utilización de cada subrutina se apega a la definición establecida, es posible cambiar los algoritmos o código de un módulo sin afectar el resto de la solución. En resumen, mediante abstracción procedimental definimos cómo dividimos el código en partes y definimos qué entradas y qué salidas reciben esas partes, dejando que el detalle de la implementación sea independiente. Esto nos lleva a la ocultación de información. Es provechoso que las diferentes partes o módulos de un programa oculten sus detalles. Esto asegura que sean independientes y reutilizables. La abstracción procedimental también habilita el diseño descendente. Esto consiste en descomponer una tarea en sucesivos niveles de detalle. De esta manera podemos definir un panorama general de cómo debe dividirse nuestro programa, para luego hacer lo mismo con sus partes sucesivamente, dividiendo el programa en módulos independientes y hasta llegar a módulos que realizan tareas muy específicas, sencillas y reutilizables. En el lenguaje C++, la abstracción procedimental se logra por medio de métodos de clases. Esto está directamente relacionado con el paradigma de orientación a objetos. Entonces, para dividir nuestro programa en partes, podemos utilizar el concepto de clase. Pero el concepto de clase no solo incluye el uso de subrutinas, sino que también el de datos. Es aquí donde entra en juego la abstracción de datos. Esto es la técnica de programación que permite definir nuevos tipos de datos en un programa. Los lenguajes de programación incluyen tipos de datos primitivos, que se llaman así porque son los más básicos del lenguaje. Los tipos primitivos en C++ incluyen tipos como int, float, double, char, string. Pero existe la posibilidad de crear nuevos tipos de datos más complejos y con operaciones propias, adecuados a la aplicación que se está creando o problema que se está resolviendo. Esto permite que los programas sean más cortos, legibles y flexibles. Esto es lo que conocemos como tipos de datos abstractos o TDA. La abstracción se aplica en el sentido de que un tipo de datos abstracto se utiliza sin considerar su implementación. Es decir, no nos importa tanto cómo está hecho, sino cómo lo podemos usar. En cierta forma, también son una caja negra que involucra tanto algoritmos como datos.
Los tipos de datos abstractos nos permiten ampliar el lenguaje por medio de tipos que son definidos por el usuario. Al decir usuario nos referimos al programador. Para crearlos, el lenguaje de programación necesita poder asociar una construcción de datos con sus operaciones y por otro lado ocultar detalles a quienes lo utilizan. Aquí estaríamos aplicando todos los conceptos de abstracción procedimental, ocultación de información y abstracción de datos. La orientación a objetos es una forma de crear tipos de datos abstractos. Tal y como se mencionó anteriormente, los programas están formados por datos y algoritmos. De la misma manera, los tipos de datos abstractos también están formados por datos, que vienen a ser la representación interna o las estructuras en que se organizan los datos, y por algoritmos, que son las diferentes operaciones que podemos realizar sobre los datos. Estas dos partes forman a un tipo de dato abstracto. En términos de programación orientada a objetos, los datos son conocidos como atributos, y los algoritmos o subrutinas u operaciones se conocen como métodos. El tipo de dato abstracto se define por medio de algo que se llama clase. Para asegurar la ocultación de información y la abstracción procedimental, los tipos de datos abstractos siguen la siguiente estructura. Primero, una interfaz pública. Esto se refiere al conjunto de operaciones que se pueden utilizar con el tipo de dato abstracto. Segundo, su implementación, la cual está conformada por sus atributos y métodos internos que solo el tipo de dato abstracto conoce. Las estructuras de datos y los algoritmos internos no son visibles para el usuario del tipo de datos. Hay una caja negra que encierra estos detalles y lo único visible al exterior son los métodos de la interfaz pública. ¿Cuáles son las ventajas de los tipos de datos abstractos? Facilitan la conceptualización del mundo real, esto es que nos facilita el proceso de la abstracción inicial de crear un modelo del problema a resolver. Facilita la comprobación de tipos, esto hace que los programas sean más robustos. Al separar la implementación de la interfaz pública, se mejora la mantenibilidad del código. Podemos alterar o mejorar la implementación sin cambiar la interfaz pública. Se pueden reutilizar los componentes. Si un tipo de datos abstractos ya fue probado y fue utilizado, puede ser reutilizado en otra parte del código o en otro programa. Esto se conoce como modularidad. Permiten extender funcionalidades, ya que existen mecanismos para agregar nuevas funcionalidades a un tipo de dato existente sin deshacer lo que el tipo de datos ya puede hacer. Le agrega semántica a nuestros programas, ya que podemos agrupar operaciones y representaciones de datos bajo un término único independiente. Semántica significa significado. ¿Cómo se implementan los tipos de datos abstractos? Bueno, ya mencionamos que los TDAs se implementan por medio de clases en el paradigma de programación orientada a objetos, pero dependiendo del paradigma y el lenguaje de programación que utilicemos, los tipos de datos abstractos se pueden implementar de diferentes maneras. Por ejemplo, el lenguaje Pascal, que es del paradigma imperativo, utiliza unidades para crearlos. El lenguaje Modula 2, también del paradigma imperativo, utiliza módulos. En el lenguaje Ada se utilizan paquetes. C++ utiliza clases. De igual manera, los lenguajes Java y Python pueden utilizar clases para definir los tipos de datos abstractos. El punto es que cada lenguaje y paradigma de programación tiene sus propias formas para definir los tipos de datos abstractos. Para hacer una rápida comparación entre el paradigma imperativo y el paradigma orientado a objetos, vamos a hablar rápidamente del imperativo. En el paradigma imperativo, los programas se dividen en subrutinas. Estas subrutinas acceden datos que se encuentran en un espacio general o global. Este espacio de datos global representa el estado del programa. No hay restricción para acceder a los datos de un programa. Cualquier subrutina puede acceder y modificar los datos globales. Esto es suficiente para resolver problemas de cierto tamaño. Pero cuando los programas se hacen grandes, se pueden presentar problemas o errores que son difíciles de localizar porque no se tiene certeza exacta de qué subrutina o cuáles subrutinas lo pudieron haber causado. Por esto, organizar muy bien el programa se convierte en una necesidad absoluta. En el paradigma orientado a objetos, se trata de resolver este problema dividiendo el estado del programa en múltiples entidades independientes que se conocen como objetos. Cada objeto tiene su propio espacio de datos o estado que es utilizado y modificado por su propio grupo de subrutinas, que en este contexto se llaman métodos.
Además, se busca que estos objetos coincidan con objetos o entidades que son parte del problema en el mundo real o con partes de la solución. Estos objetos se definen por medio de clases. Se busca que los datos de cada objeto sean de carácter privado y solo puedan ser modificados por las operaciones que el mismo objeto puede hacer. De esta forma se facilita el control sobre el programa, se puede localizar más fácilmente dónde se dan errores y se pueden aplicar los conceptos de abstracción de datos, abstracción procedimental y ocultamiento de información. Al aplicar la abstracción de diferentes maneras en la programación orientada a objetos, surgen algunos principios propios del paradigma que se pueden resumir rápidamente en lo siguiente. Encapsulamiento. Esto consiste en asegurar que los datos de un objeto no sean accesibles directamente por otros objetos, sino a través de las operaciones que el objeto puede realizar. No es válido modificar los datos de otro objeto si no es por medio de uno de sus métodos. Herencia. Este es un mecanismo que permite reutilizar y especializar el código creando nuevos tipos de datos a partir de tipos existentes. Polimorfismo. Este principio surge a partir de la herencia y consiste en la capacidad de ver un objeto como perteneciente a varios tipos al mismo tiempo. Esto permite manejar objetos de diferentes tipos, de diferentes naturalezas, como un mismo tipo y simplificar el código que escribimos. Modularidad. La programación orientada a objetos facilita la división del programa en partes o módulos que pueden ser reutilizados o modificados independientemente. Claramente, la programación orientada a objetos abarca muchísimos más detalles, pero estos son los pilares fundamentales del paradigma. Ahora vamos a hacer un breve ejemplo de un tipo de dato abstracto en C++. Queremos crear un tipo de dato que represente un dado. Quisiéramos crear un dado con una cantidad de lados cualquiera y poder utilizarlo de forma que lo podamos lanzar y obtener un valor de cualquiera de esos lados. Acá estoy en el ambiente de programación CodeBlocks, donde vamos a programar el ejemplo del dado. Primero es necesario agregar al proyecto una nueva clase. New class. Le ponemos el nombre que se llama dado. Usualmente en C++ las clases se especifican por medio de dos archivos diferentes. Un archivo .h, que significa header, y es donde se especifica la estructura o atributos de la clase y sus métodos públicos. Y también un archivo cpp. CPP, que significa C++, que es donde tenemos la programación de cada uno de los métodos, es decir, la implementación. Esto nos crea estos dos archivos. Vamos a borrar lo que ya traen para empezarlo desde cero. Primero vamos a crear la clase dado. Vamos a especificar cuáles son sus atributos privados. Vamos a necesitar saber cuál es la cantidad de lados que tiene el dado, por lo tanto vamos a crear un atributo de tipo entero que se llama cantidad lados. Por otro lado, también necesitamos saber cuál es el lado actual del dado. Para eso vamos a utilizar también un atributo de tipo entero que se llame lado actual. Ahora vamos a especificar las operaciones que se pueden hacer con el tipo de dato abstracto. No vamos a decir cómo se hacen, nada más cuáles son. Primero que todo está lo que se llama constructor. El constructor es un método especial que nos permite indicar cómo se inicializa un tipo de dato abstracto o cómo se crea. Para crear un dado vamos a permitir que se pueda indicar cuál es la cantidad de lados que va a tener el dado. Entonces, para construir un dado solo necesitamos decir cuántos lados va a tener. ¿Qué otras operaciones podemos realizar con el dado? Pues podemos lanzarlo. Este método lanzar se va a encargar de cambiar el lado actual del dado, pero no nos va a dar ninguna información. Simplemente va a alterar su estado. Por último, necesitamos un método que nos diga cuál es el lado actual del dado. Entonces, especificamos un método que nos retorna un entero, que nos dice cuál es el lado actual del dado. Esto sería lo que ubicamos en el archivo .h. En el archivo cpp es donde vamos a decir cómo se hacen las distintas operaciones. Pero vamos a hacer uso de algunas operaciones que se encuentran en bibliotecas del lenguaje. Por eso vamos a necesitar incluir la biblioteca time.h. También vamos a necesitar la biblioteca cstdlib, que significa Biblioteca Estándar de C,
C Standard Library. Y también vamos a necesitar la biblioteca donde se definen los errores de C++, que es stdexcept. Porque nuestro objeto dado podría provocar un error en caso de que se trate de acceder el lado actual cuando todavía no se ha lanzado. Entonces vamos a indicar aquí que vamos a hacer uso del objeto que se llama, o clase que se llama runtime error. Este nos va a servir para poder lanzar un error, indicar que no está funcionando bien nuestro tipo de dato abstracto. Primero vamos a crear la implementación del constructor. Entonces se pone el nombre de la clase dado, y el constructor se llama de la misma manera. Recibe por parámetro la cantidad de lados. Esto tiene que coincidir con lo que escribimos en el archivo .h. ¿Qué vamos a hacer en el constructor? Pues vamos a inicializar estos atributos. Los atributos tienen que tener algún valor inicial. Por lo tanto, vamos a decir, ok, el lado actual lo vamos a empezar con el valor de 0. ¿Qué significa eso? Vamos a usar el 0 como una marca o una señal para indicar que el dado no ha sido lanzado todavía. 0 va a ser el estado inicial, no hay ningún lado todavía que mostrar. La cantidad de lados la vamos a inicializar con el parámetro que nos enviaron. Y por último vamos a hacer una llamada a una función de la biblioteca estándar con el resultado de otra función. No se preocupen mucho si no entienden esta línea. Esto lo único que hace es decir, ok, genere números aleatorios basándose en la hora actual. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que ejecutemos el programa vamos a generar valores distintos. Si no hacemos esto, nuestro programa va a generar siempre la misma secuencia de valores, lo cual no nos va a ser muy útil para simular un dado. Ahora vamos a implementar el método lanzar. No va a retornar ningún valor, simplemente va a cambiar el estado del objeto. Pertenece a la clase dado y el método se llama lanzar. No recibe ningún parámetro. ¿Qué vamos a hacer dentro de este método? Se llama lanzar. Pues vamos a actualizar el lado actual del dado. Por lo tanto, vamos a invocar la función rand. La función rand nos genera un número aleatorio o pseudo aleatorio que va desde 0 hasta un valor máximo que se llama randmax. Este valor generalmente es 32.767. Ese es un valor muy alto. Nuestro dado va a tener valores acotados por esta cantidad de lados. Entonces, para eso utilizamos la operación de residuo y vamos a hacer que se limite el valor que nos retorna a la cantidad de lados. Si la cantidad de lados es 6, esta operación va a tomar el número, que puede ser muy grande, y lo va a dejar como un número entre 0 y cantidad de lados menos 1, es decir, entre 0 y 5 si fuera de 6. Los dados generalmente empiezan en 1, por lo tanto, dejarlo entre 0 y 5 estaría incorrecto. Para eso le podemos sumar 1, para que nos dé un valor entre 1 y 6 en el caso de que sea un dado de 6. Y eso sería todo lo que hace nuestro método lanzar. Actualizar el lado actual. Ahora vamos a escribir el método que obtiene el lado actual. Este método sí retorna un valor. Nos va a dar cuál es el lado actual del dado. Pero tenemos que tener una salvedad. Si el dado no ha sido lanzado, entonces no podemos devolver ningún lado actual. Tenemos que lanzar un error, o así es como lo queremos hacer. Entonces, si el lado actual es igual a 0, vamos a lanzar un error de tipo runtime error, que es un error común, un error sencillo, con el siguiente mensaje: el dado no ha sido lanzado. Si eso no se cumple, es decir, el dado sí ha sido lanzado, entonces podemos retornar lo que tiene el lado actual como resultado de la llamada a este método. Ahora vamos a crear un programa que haga uso de nuestro tipo de dato que acabamos de crear. Para poder usarlo en este programa es necesario incluir también el archivo que acabamos de hacer, que se llama dado.h. Si no hacemos esto, no vamos a poder utilizar el tipo de dato que creamos. Vamos a declarar un dado. Vamos a poner dado. Vamos a poner el nombre dado también, pero en minúscula. Y así invocamos al constructor. Estamos diciendo, cree un dado de 6 lados. Entonces vamos a imprimir un mensaje que diga, el dado
ha sido creado y un enter. Después vamos a lanzar el dado. Por eso a este objeto dado vamos a ejecutarle su función de lanzar. Eso se hace con un punto, lanzar. Punto lanzar. Entonces en esta línea el dado va a generar un lado cualquiera. Ahora queremos ver cuál es ese lado que tiene el dado actualmente. Entonces vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir un mensaje que diga el resultado de lanzar el dado fue. Y pues vamos a utilizar acá dado.obtener lado actual e imprimimos un enter al final. Con esto podemos probar rápidamente el funcionamiento de nuestro tipo de dato abstracto. Compilar y correr. Lo lanzamos una vez y nos da que el resultado de lanzar el dado fue 1. Vamos a lanzarlo, a ejecutar de nuevo el programa. Esta vez el resultado fue 2. Qué casualidad, va en orden. Nuevamente el resultado fue 4. Y una última vez el resultado fue 6. Ahora podríamos de nuevo probar el dado con mayor cantidad de lados. Supongamos que nuestro dado es un dado de 20 lados. Vamos a ver qué sucede cuando lo lanzamos. En este caso, el resultado fue 2. Vamos a hacer de nuevo un lanzamiento. Y nos salió un valor de 11. Una vez más, el resultado fue 14. No tuvimos tanta suerte para que nos diera 20. Como vimos, la creación de un tipo de dato abstracto nos permite encapsular en un mismo lugar todas las funcionalidades y estructura de un concepto semántico definido. Los tipos de datos no se centran solamente en objetos que existen en el mundo real. También pueden estar relacionados con conceptos de todo tipo en cualquier área en el que estemos resolviendo un problema. Por ejemplo, en una aplicación relacionada con la gestión de recursos humanos, podríamos tener clases con nombres como empleado, estudiante, cliente, vendedor o socio. Si estamos trabajando con estructuras de datos, podemos tener clases como lista, pila, árbol, grafo o diccionario. Cuando trabajamos con interfaces de usuario, utilizamos clases que representan elementos visuales como el menú, ventana, botón o un campo de texto. Si nos referimos a medios de transporte, que son conceptos más físicos, podríamos tener clases como carro, avión, tren o barco. Para resumir a grandes rasgos los puntos que cubrimos, podemos decir que la abstracción es un proceso mental que nos permite ignorar detalles para generar un modelo ideal de un problema. La abstracción puede aplicarse en niveles, desde lo más general hasta lo más específico. La abstracción procedimental consiste en dividir un programa en cajas negras que reciben entradas y producen salidas, pero que ocultan cómo lo hacen. La abstracción de datos permite construir nuevos tipos de datos abstractos que tienen un significado o semántica y están formados por datos y algoritmos u operaciones que pueden realizarse sobre esos datos. Los tipos de datos creados por el programador se llaman tipos de datos abstractos. En la programación orientada a objetos, los tipos de datos abstractos se definen por medio de clases. Esto sería todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. Ojalá que les sea de provecho para entender un poco el tema de los tipos de datos abstractos en C++ y el paradigma orientado a objetos. Cualquier pregunta que tengan pueden dejármela en los comentarios. Muchas gracias.